Buenas noches, nosotras somos el grupo número 2, Materia, Teoría y Sistema, con el profesor Celso Ortiz, conformado por Iraísa Almonte, Elsa de la Cruz, Arisleidy Padilla y su servidora, Karen García. Les vamos a estar hablando del asociacionismo y el estructuralismo. El asociacionismo es el paradigma que sirve de justificación teórica a las técnicas asociativas, basándose en el postulado de que, defendido por esta corriente psicológica, de que la asociación es el mecanismo que explica cualquier actividad del ser humano. Los defensores de las técnicas asociativas sugieren una serie de procedimientos de tipo asociativo a fin de poner en práctica un comportamiento creativo. John Locke afirmaba, siguiendo a Aristóteles, que cada uno de nosotros nace con una tabula rasa, sin actitudes innatas y aprende a formar representaciones como resultado de la experiencia y no a partir de la razón. La psicología experimental, según la denominada David Hunt, 1711-1776, tenía como objeto el estudio de la mente, considerada como un espejo de las representaciones de la naturaleza, que aspiraba a dar constantemente un sentido al mundo, asociacionismo pasivo. Emmanuel Kant, 1724-1804, se encuentra entre los que criticaron el punto de vista empirista humano. Sostenía que el conocimiento debe ser o bien un don o una racionalidad evolucionada y que la naturaleza de la mente hacía las observaciones referentes imposibles. A pesar de esta teoría, la metodología empírica comenzada por los accionistas mantuvo sus posiciones, al menos en Inglaterra, y antes del final del siglo XIX se dirigieron a experimentos y aspectos tales como la memoria por John Eyre y el aprendizaje animal. Esta teoría postula que toda conciencia es el resultado de la combinación, en conformidad con la ley de asociación, de determinados elementos, simples y últimos derivados de las experiencias de los sentidos. Fue desarrollada por David Hartley y preconizada por James Mill. En los primeros tiempos de la historia del socialismo, asociacionismo fue un término utilizado a principios del siglo XIX por seguidores de teorías utópicas de pensadores tales como Robert Owen, Clon Henry de Saint-Simon y Charles Fourier para describir sus creencias. Asociacionismo en el contexto de la educación social, partiendo de que la transformación de la realidad se puede llevar a cabo a través de la participación social. Considera que como causa más eficiente para lograr mejorar el espacio público, el asociacionismo. Este consciente en organizar y planificar las acciones planificadas previamente por un colectivo de personas, que se constituye como entidad asociación, para mejorar la calidad de vida de las personas de su barrio o ciudad. Los principales representantes de esta orientación teórica son Packlon, BMT y Tom Dick. Esto es todo por mi parte, le dejo con mi siguiente compañera. Buenas, mi nombre es Arisleidy Padilla Alonso. Yo les estaré hablando en primer lugar sobre el asociacionismo y la educación social. El asociacionismo es el paradigma que sirve para justificación teórica a las técnicas basándose en el postulado defendido por esta corriente psicológica de que la asociación es el mecanismo que se aplica en cualquier actividad del ser humano. La educación social es la subdisciplina
de tipo pedagógico, a instancia de la educación que se ocupa de ir excluyéndote, de promover la incorporación de los alumnos a las diferentes redes sociales para así irlos guiando a desarrollarse no tan solo en la educación, en hablar con las personas, socializar, sino también en el ámbito profesional y para su futuro. Asociacionismo junto a la educación. Partiendo a la base que de la transformación se lleve a cabo a través de la participación social. Considera que como cause más eficiencia para lograr mejor el espacio público el asociacionismo, este consiste en organizar y planificar las acciones reflexionadas previamente por un colectivo de personas que se constituyen como entidad, que se constituyen como entidad, asociación para mejorar su calidad de vida, para mejorar la calidad de vida de su barrio, de su ciudad o su pueblo. Ahora les estaré hablando sobre sobre el término introspección. Se refiere a la actitud de prestar atención a los propios pensamientos internos del propio sujeto. Esto es la capacidad del sujeto para centrar atención en sus propias percepciones, inquietudes, pensamientos, sensaciones, y así, o sea, que en esta área lo que les intentamos decir es que la introspección se basa más en la identidad de las personas, en cómo la persona se autoanaliza a sí misma, como en sus percepciones, lo que siente, sus actitudes, lo que hace, cómo se autoanaliza a sí mismo. Y hasta aquí mi participación. Muchas gracias por su atención. Saludos, mi nombre es Iresa Monte y les estaré hablando acerca del estructuralismo y literatura. Surgió en la década de 1960 en el continente europeo, precisamente en Francia. Se trata de una perspectiva perteneciente a las ciencias humanas que con el paso del tiempo fue creciendo hasta convertirse en un método utilizado para el análisis del lenguaje, la cultura y la sociedad, con especial impacto en la segunda mitad del siglo XX. Bajo esta corriente se congregan diferentes ensayistas que suelen expresarse en varios campos de las ciencias humanas: antropología, crítica literaria, el psicoanálisis de Freud, la investigación historiográfica o en corrientes marxistas. El estructuralismo literario tiene su origen en el formalismo ruso y el Círculo de Praga de la década de 1920. En la década de 1960 logra convertirse en una tendencia filosófica, especialmente en Francia. El grupo de estructuralistas tenía la tesis de que todo está organizado y ordenado según la relación que guardan entre sí los elementos que la constituyen, y esta relación es de tipo independiente y de intención. Además, en ese todo, la organización va a tener las características de coherencia y unitariedad que se van a corresponder entre sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Elsa María de la Cruz
Mi matrícula es 118-9158 y yo le estaré hablando acerca del estructuralismo y la matemática, algunos métodos y sus características. El estructuralismo considera que las matemáticas son principalmente una ciencia que se ocupa de las estructuras generales, es decir, las relaciones de los elementos dentro de un sistema. También yo le estaré hablando acerca de la característica del estructuralismo. El movimiento estructuralista se caracteriza por la existencia de una estructura más allá del individuo, la estructura que predomina sobre lo individual, la estructura que condiciona y forma el individuo, el reconocimiento de la propia estructura, la estructura que obedece las normas y cada una de sus leyes. También yo le estaré hablando sobre el método estructuralista. Su método fundamental es la observación directa de la mente o de la experiencia. El método estructuralista busca identificar y establecer un repertorio de tipos en los hechos sociales y analizar sus partes constituyentes, establecer en cada una de ellas un conjunto de correlaciones. Muchas gracias.